La muerte es un tema inevitable que a veces nos causa dudas, sobre todo cuando hablamos de herencias. En la Ciudad de México existe un proceso legal llamado sucesión, que regula cómo se entregan los bienes de una persona que falleció a sus herederos. Es muy importante entender las leyes de sucesión para que este proceso sea fácil y evitar problemas familiares. En los siguientes videos, vamos a explicar los tipos de sucesiones, los requisitos que pide la ley y los pasos prácticos de este proceso. Una sucesión es como un trámite legal donde los bienes, derechos y obligaciones de una persona que ya no está se pasan a sus herederos. El patrimonio incluye todas las cosas, propiedades, deudas y derechos que la persona tenía cuando falleció. Esto significa desde casas hasta dinero en el banco, joyas, carros y cualquier otra pertenencia. La sucesión es un proceso regulado por la ley para evitar problemas entre los posibles herederos y asegurar que se cumpla la voluntad de la persona que falleció. En la CDMX hay dos tipos de sucesiones, la testamentaria y la legítima. La diferencia principal es si la persona dejó un testamento, que es un documento donde dice a quién quiere dejar sus bienes. En la sucesión testamentaria, la persona dejó un testamento válido que dice cómo se repartirán sus bienes. Por otro lado, la sucesión legítima se usa cuando la persona no dejó testamento o si el testamento no es válido. Elegir entre una sucesión testamentaria o legítima depende de cada caso y de si la persona planeó con anticipación. La sucesión testamentaria se basa en la voluntad del testador, que es la persona que hace el testamento. Este documento le permite decidir cómo se repartirán sus bienes después de su muerte, eligiendo a sus herederos y qué porcentaje le tocará a cada uno. Con este documento, puede incluir o excluir herederos, donar a instituciones o poner condiciones para recibir la herencia. Es importante mencionar que el testamento debe cumplir con ciertos requisitos para ser válido. En el siguiente video, vamos a ver a detalle los requisitos que debe cumplir un testamento en la CDMX. Para que un testamento sea válido en la CDMX, debe cumplir con ciertos requisitos que garantizan que sea la voluntad real de la persona y evitar fraudes. Estos requisitos son esenciales para asegurar que el documento refleje fielmente los deseos del testador y que no haya manipulación indebida por parte de terceros. La persona debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus capacidades mentales al hacer el testamento. Esto significa que debe tener al menos 18 años y ser capaz de tomar decisiones racionales y conscientes sobre la distribución de sus bienes. El testamento debe estar escrito y firmado por la persona en cada página. Esto asegura que el documento no ha sido alterado y que cada parte del testamento ha sido revisada y aprobada por el testador. Además, se necesitan testigos que también firmen el documento para comprobar que es auténtico. Los testigos deben ser personas de confianza que puedan dar fe de que el testamento fue firmado voluntariamente y sin coacción. Hay diferentes tipos de testamentos, cada uno con sus propios requisitos. Por ejemplo, el testamento hológrafo, que es escrito de puño y letra del testador, y el testamento público abierto, que se realiza ante un notario. Es muy importante buscar la ayuda de un abogado al hacer y firmar el testamento, para que todo esté en orden y evitar problemas después. Un abogado especializado puede guiar al testador a través del proceso, asegurando que todos los requisitos legales se cumplan y que el testamento sea válido y ejecutable. En una sucesión testamentaria, el albacea es muy importante. Este rol es fundamental para asegurar que los deseos del fallecido se cumplan de manera precisa y justa. El albacea es la persona que falleció eligió en el testamento para que cumpla su última voluntad y se encargue del proceso de sucesión. Esta elección no es al azar. Generalmente, se elige a alguien de confianza, con la capacidad de manejar asuntos legales y financieros. Sus responsabilidades incluyen encontrar y reunir los bienes del fallecido, pagar las deudas y asegurarse de que todos los activos sean contabilizados correctamente. Esto puede incluir propiedades, cuentas bancarias, inversiones y otros bienes de valor. Y repartir la herencia según lo que dice el testamento. El albacea debe seguir las instrucciones del testamento al pie de la letra, asegurándose de que cada heredero reciba lo que le corresponde.
El albacea representa a la persona que falleció y debe actuar de manera responsable y honesta. Este rol requiere integridad y transparencia, ya que el albacea está manejando los bienes y deseos de otra persona. Debe informar a los herederos sobre la gestión de los bienes y el progreso del proceso de sucesión. La comunicación clara y regular es esencial para evitar malentendidos y conflictos entre los herederos, y puede ser removido si no cumple con sus obligaciones. Si el albacea no actúa de manera adecuada, los herederos pueden solicitar su remoción a través de un proceso legal. Elegir al albacea es una decisión importante que la persona que hace el testamento debe pensar bien. Es crucial seleccionar a alguien que no solo sea de confianza, sino también capaz de manejar las responsabilidades que conlleva este rol. Cuando alguien fallece sin dejar un testamento válido, se usa la sucesión legítima. En este caso, la ley dice quiénes son los herederos y cuánto les toca de los bienes. El orden de sucesión se basa en el parentesco y en la relación con el esposo o concubina del fallecido. La ley establece diferentes grados de parentesco y los herederos más cercanos excluyen a los más lejanos. Es importante mencionar que la sucesión legítima puede ser complicada y generar problemas familiares, especialmente cuando no hay un acuerdo claro sobre la distribución de los bienes. El orden de sucesión en la Ciudad de México establece quiénes tienen derecho a heredar los bienes si no hay testamento. Primero están los descendientes, hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente. Si hay hijos del fallecido, ellos heredan por partes iguales. Segundo, si no hay descendientes, heredan los ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos y así sucesivamente. Tercero, si no hay descendientes ni ascendientes, heredan los parientes colaterales hasta el cuarto grado, hermanos, sobrinos, tíos, primos, etc. Finalmente, si no hay ningún heredero legal, los bienes pasan a ser propiedad del gobierno de la Ciudad de México. La diferencia principal entre la sucesión testamentaria y la legítima es si hay un testamento válido o no. En la testamentaria, la persona decide cómo se reparte su patrimonio, mientras que en la legítima la ley lo decide. La sucesión testamentaria da más libertad al testador, permitiéndole elegir a sus herederos, cuánto les toca a cada uno y establecer condiciones especiales. Por otro lado, la sucesión legítima puede ser más rígida y no siempre cumple la voluntad del fallecido. En ambos casos, es fundamental buscar la asesoría legal de un experto para que el proceso se realice correctamente y se respeten los derechos de todos. Sin importar el tipo de sucesión, hay que hacer ciertos trámites legales para que el proceso sea exitoso. Primero, hay que obtener un certificado de defunción. Después, se debe presentar una solicitud de sucesión ante un notario público o un juez de lo familiar. La solicitud debe incluir información sobre la persona que falleció, los posibles herederos y los bienes que conforman el patrimonio. Durante el proceso, se hará un inventario y avalúo de los bienes del fallecido. Contar con la ayuda de un abogado experto en el tema es crucial para navegar este proceso de manera efectiva. Planear la sucesión es un acto de responsabilidad que brinda tranquilidad y evita problemas familiares en el futuro. Al planificar con anticipación, puede asegurarse de que sus bienes se distribuyan de acuerdo con sus deseos. Al tomar decisiones informadas sobre sus bienes, puede proteger a sus seres queridos y asegurar que se cumplan sus deseos después de su muerte. Esto no solo proporciona paz mental, sino que también puede prevenir disputas familiares. Hacer un testamento es fundamental para la planificación de la sucesión. Un testamento claro y bien redactado puede evitar malentendidos y conflictos. Al poner su voluntad por escrito en un documento legal, puede decidir cómo se repartirán sus bienes, elegir a sus herederos y nombrar a un albacea de confianza. Este albacea será responsable de ejecutar sus deseos y manejar su patrimonio. Además del testamento, hay otras herramientas de planificación patrimonial que pueden ser útiles, como los fideicomisos, las donaciones en vida y los seguros de vida. Los fideicomisos pueden ofrecer beneficios fiscales y proteger sus activos, mientras que las donaciones en vida pueden ayudar a reducir el tamaño de su patrimonio. Tomar medidas con anticipación le permitirá enfrentar el futuro con tranquilidad y asegurar el bienestar de sus seres queridos. La planificación patrimonial
no solo es una forma de proteger sus activos, sino también de cuidar a su familia y garantizar que sus deseos se respeten.